En este video se va a explicar y aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para la resolución o análisis de un circuito. Esta ley nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Para analizar el circuito vamos a utilizar el método de nodos. En este método vamos a asumir que un nodo del circuito es una referencia y que como tal tiene un voltaje de 0. Antes de analizar el circuito debemos tener claro que si yo tengo un resistor Rx con los puntos A y B y por ahí circula una corriente y su Y, me va a generar un voltaje más menos. Esto recordemos porque el resistor es un componente pasivo y que en el análisis de circuito de los componentes pasivos la corriente siempre va a circular de más a menos. El voltaje en este resistor se puede expresar por ley de Ohm como corriente por resistencia y su Y por Rx. El voltaje también se puede expresar como la diferencia entre los voltajes que hay en los extremos, V sub A menos V sub B, y de esta manera la corriente y su Y sabemos que por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, que podemos decir que es V sub A menos V sub B sobre Rx, que es la resistencia. Teniendo esto claro, los pasos o el procedimiento para hacer uso del método de nodos y la ley de corrientes de Kirchhoff es el siguiente. El primero, identificar y nombrar los nodos, establecer el nodo de referencia o el nodo de tierra, obtener la ecuación en cada nodo aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de intensidad de Kirchhoff, también se le puede conocer por ese nombre. Es importante que vamos a obtener una ecuación en cada nodo menos en el nodo de referencia o en el nodo de tierra. Después de tener las ecuaciones listas, las vamos a solucionar en el paso 4. Y por último vamos a resolver el ejercicio que en este circuito de ejemplo vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1. Debemos recordar la definición de nodo. El nodo es la conexión eléctrica o la unión de tres o más componentes. En este circuito podemos ver que hay un nodo debido a que se está uniendo R4, R2 y R1. Y en esta parte hay otro nodo debido a que se une R5, R4 y R3. Este no es un nodo porque únicamente se unen dos componentes. Este de acá no es un nodo porque se unen únicamente dos componentes. Entonces en el circuito ya hemos identificado y hemos nombrado los nodos, nodo A y nodo B, que solamente hay dos. Establecer el nodo de referencia de tierra, yo puedo establecer cualquiera, he elegido el nodo B como el nodo de tierra, que vamos a asumir que tiene un voltaje de 0. El tercer paso es obtener la ecuación en cada nodo aplicando el SK. Como tenemos dos nodos y este es el de tierra, únicamente voy a aplicar o obtener la ecuación de este nodo. El método de nodos nos dice que el nodo en el cual estoy aplicando o obteniendo la ecuación es el más positivo que los demás. Por tanto, las corrientes salen. Siempre en el análisis, en los nodos, las corrientes van a salir aplicando el método de nodos. Por eso yo he pintado la corriente ISU1 saliendo, ISU2 saliendo e ISU3 saliendo. Teniendo esto claro, en esta parte de acá vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes que entran, ¿qué corrientes entran al nodo? Ninguna. Sale, sale, sale. La sumatoria de las corrientes que entran, 0, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Cuáles salen? Sale ISU1, ISU2 y ISU3. Por eso ISU1 más ISU2 más ISU3 es igual a 0. Ya voy a pasar a expresar estas corrientes en función de voltajes sobre resistencias, que es la equivalente de ley de Ohm. ISU1 es la corriente que circula por aquí, va a ser igual a V sub A menos 6 sobre 110. ISU2 es la corriente que circula por acá, que como dijimos va a ser el voltaje que hay en esta parte, que va a ser V sub A menos V sub B sobre 90, que es la resistencia total,
o la resistencia luego de sumar 68 más 22 ohms. Y su 3, la corriente que circula por acá, de igual manera B sub A menos B sub B sobre 51 ohms. B sub A menos 6 sobre 110 y su 1. ¿De dónde salió esta corriente o por qué colocamos eso? ¿De dónde salió el 6? Eso lo obtuvimos después de hacer un LBK extra o un LBK para hallar y su 1. ¿Esto por qué? Porque aquí pues tenemos una fuente de voltaje. No fue tan sencillo decir simplemente voltaje B sub A menos B sub B sobre resistencia como en esta parte, sino que había involucrado una fuente de tensión o una fuente de voltaje. Entonces, teniendo en cuenta las polaridades de voltaje que me generó esta corriente saliendo, más menos, voy a hacer un LBK partiendo desde cualquier punto del circuito. Yo inicio acá en este punto, entonces me va a decir menos B sub S porque me encuentro este voltaje, sigo menos el voltaje en la resistencia 1, sigo más el voltaje en la resistencia 4, más menos el voltaje en la resistencia 5. Ya después voy a pasarlo a expresar en términos de corriente por resistencia según ley de Ohm. Menos Bs, menos 6 volts, menos el voltaje en la resistencia 1, menos 10 y su 1, y el voltaje en la resistencia 4, para no involucrar más variables, lo voy a dejar expresado en términos de voltaje, como así, B sub A menos B sub E, que es el voltaje que hay en este punto. En este resistor yo puedo expresar B sub A menos B sub E y voy a tener mi voltaje común y corriente, menos 100 y su 1, que es el voltaje que hay en este resistor. Todo esto igual a 0, ley de voltajes de Kirchhoff, LBK, y después simplemente es operar términos de I sub 1 menos 110 I sub 1, B sub A menos 6, luego paso este término al otro lado, B sub A menos 6 sobre 100 igual a 110 I sub 1, e I sub 1 es B sub A menos 6 sobre 110. ¿Ya? Este fue el procedimiento, o este es el procedimiento para hallar I sub 1 en esta parte del circuito, debido a que hay una fuente de tensión, una fuente de voltaje en esta parte. Por eso se hizo este LBK para hallar este valor de la corriente. Después de tener eso claro, simplemente ya es operar estos tres fraccionarios y es denotar que B sub B es el nodo de referencia o tiene el nodo de tierra, por lo tanto va a tener el valor de 0. Dijimos inicialmente que el nodo de referencia vamos a asumir que es del valor de 0, por eso B sub A menos B sub B, B sub A menos 0 se va a convertir en B sub A sobre 51, y B sub A menos B sub B, B sub A menos 0 se convierte en B sub A sobre 90. Simplemente opero B sub A sobre 110 menos 6 sobre 110 me da menos 0,054. Esta parte la paso al otro lado, hago la operación de los tres fraccionarios, me va a quedar 20.100 B sub A sobre 504.900 igual a 0,054. Sigo operando y al final despejar B sub A, que fue la única variable o incógnita que me quedó en la ecuación, va a ser B sub A igual a 0,054 sobre 0,0398 y nos va a dar el valor de 1,356. Pero esto ¿qué va a ser? Va a ser el voltaje. Debido a que estamos hallando estos puntos en el circuito, estos nodos son valores de voltaje. En este punto podríamos aplicar o podríamos decir que si estamos hallando el voltaje en esta resistencia, hacer 6 volts, el voltaje que hay en este punto, menos el voltaje, o este voltaje menos este voltaje, y obtener el voltaje en R1. Pero esto no sería lo adecuado, no quedaría bien hecho, debido a que este voltaje que obtuvimos aquí fue teniendo en cuenta o diciendo que el voltaje aquí era 0. Esto por el método de nodos, que es el método que estamos aplicando. Como se está haciendo eso, debemos
proceder a calcular la corriente que circula por el resistor para poder hallar el voltaje. Por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces vamos a calcular la corriente que circula por acá. La corriente I sub 1 ya la tenemos expresada y despejada desde este LVK, que va a ser B sub A menos 6 sobre 110. El valor de B sub A ya lo tenemos, 1,356 volts. Operamos 1,356 menos 6 sobre 110. Nos va a dar el valor de menos 0,042 amperes, debido a que es una corriente, que es lo mismo que decir menos 42 miliamperes. Este signo negativo en la corriente no quiere decir que nos haya quedado malo, sino que simplemente esa corriente realmente tiene un valor o un sentido opuesto. ¿Cómo así? Que en este análisis la corriente se pintó partiendo de este extremo hacia este extremo. El signo negativo nos dice que realmente esa corriente va en el sentido opuesto, es decir, de este extremo a este extremo. Eso es lo que nos quiere indicar este signo negativo en el resultado de la corriente. Después de tener la corriente clara, vamos a proceder a, por ley de Ohm, calcular el voltaje en la resistencia de 10 ohms, que va a ser corriente por resistencia, corriente menos 0,042 por 10, que es el valor de la resistencia, y ya el voltaje en la resistencia de 10 ohms nos va a quedar menos 0,42 volts. Puntos a tener en cuenta en este análisis es que siempre debemos establecer el nodo de referencia, y en este nodo pues no se hacen ecuaciones de Kirchhoff. Otra cosa es que en este análisis las variables a encontrar son los voltajes en los nodos B sub A, B sub B, B sub C, y en el caso de que aquí hubiese otro nodo y yo estoy haciendo el análisis en B sub A, las corrientes salen. Pero si estoy haciendo el análisis en, imaginemos, B sub C, en este caso, como voy a hacer el análisis en este nodo, ese es el más positivo y las corrientes saldrían. Aquí habría otra corriente que sale y otra corriente que sale y otra corriente que sale. Pero cuando yo estoy en el nodo A, es el más positivo, todas las corrientes salen. Cuando cambie de nodo, este va a ser el más positivo y las corrientes van a salir.